Muy buenos días. Mi nombre es Karen Molina, soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Chile y tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida a todos a este nuevo espacio de colaboración internacional entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Central de Chile. Espacio que titulamos TECUSEN sin Fronteras. Estamos muy entusiasmados de inaugurar este primer conversatorio, donde participarán académicos y académicas de ambas instituciones para reflexionar sobre la importancia de la innovación social y ética para enfrentar los retos actuales. El TECUSEN Sin Fronteras es producto de la estrecha colaboración que hemos desarrollado ambas universidades y tiene por objetivo establecer espacios de diálogo que despierten tu curiosidad, motiven la discusión a través de temáticas de interés global que requieren la reflexión y análisis profundo entre nuestras comunidades académicas, todo ello, por supuesto, con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento. Es por eso que hoy desarrollaremos una importante temática, donde nos preguntamos sobre la importancia de la innovación social y ética para enfrentar los retos actuales. Este es un tema que nos afecta a todos a nivel mundial y que la pandemia lamentablemente ha profundizado y especialmente en nuestra región de América Latina. Como ustedes bien conocen, la economía regional tuvo una contracción importante de casi el 7% durante el 2020 y que en lo corrido hasta esta fecha se ha profundizado aún más, llegando casi a una proyección del 5%. Esto nos trae un complejo escenario económico, social y político, con mayores desafíos, donde se agudizan las problemáticas sociales, estructurales en los diversos campos y, por supuesto, donde la educación superior no se ha visto ajena a las repercusiones de tan complejo contexto. Sin embargo, sabemos que la academia debe cumplir un rol fundamental para salir adelante de esta crisis, aportando con trabajo científico, nuevos conocimientos, desarrollando modelos e iniciativas que puedan contribuir a la formación de nuevos emprendedores y, por supuesto, profesionales con sentido global y ciudadano. Y es en este sentido que a través de TECUSEN Sin Fronteras continuaremos desarrollando diversas actividades de colaboración que puedan aportar e impactar de manera positiva a nuestras comunidades académicas. Finalmente, quiero agradecer especialmente a la Oficina Internacional de Enlace del Tecnológico de Monterrey en Chile por darnos este espacio y continuar trabajando junto a la Universidad Central de Chile y, por supuesto, ahora invitarlos a continuar con este programa y los dejo, tengo el agrado de invitar al doctor Julio Rubio, decano de la Escuela de Humanidades y Educación de la región de Ciudad de México, quien dirigirá este importante conversatorio. Adelante, Julio. Muchas gracias, Karen. Pues me encuentro muy contento esta mañana de que la Universidad Central de Chile y el Tecnológico de Monterrey podamos conversar por un rato sobre un tema que me parece verdaderamente fundamental, no solo para entender el lugar de las universidades en el nuevo contexto global, sino también porque es una manera de contribuir a problemas que verdaderamente han sido muy difíciles de resolver, digamos, a través de los mecanismos institucionales y tradicionales, y que sin duda requieren otra manera de entenderse. Y esa manera de entenderse, donde la sociedad civil tiene un lugar fundamental, se ha dado en llamar innovación social. Eso, sin embargo, pues es realmente un concepto complejo de entender, y hoy vamos a tratar de aproximarnos a través tanto de lo conceptual como de las experiencias prácticas. Conforme nuestros expositores toque su turno intervenir, los voy a ir presentando. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas donde estaremos revisando de tanto nuestros participantes directamente que están aquí en la mesa, como
a los que tenemos a través de diferentes redes sociales puedan hacer sus preguntas. Así que, pues con mucho gusto para iniciar, voy a presentar a la maestra Eliani Pereira, que es docente en las facultades de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Ciencias de la Salud y Derecho y Humanidades de la Universidad Central, quien expondrá el tema El sentido de lo humano en la innovación social. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias a la Universidad Central y al Tecnológico de Monterrey por este espacio. Es importante conversar de estas temáticas, especialmente en el mundo y en la sociedad en la que nosotros vivimos en la actualidad, ¿no? Y especialmente incorporar un concepto tan relevante como es la innovación social. Voy a compartir. Un segundo. Ahí se logra ver, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, hoy vamos a conversar sobre el sentido del humano en la innovación social. Yo voy a incorporar algunos conceptos básicos que nos permiten comprender qué es la innovación social, porque hablamos mucho de qué significa innovar socialmente, pero también es importante comprender este concepto en profundidad. Y yo creo que la innovación social lo refleja mucho esta imagen, ¿no? Consiste en crear, en generar propuestas alternativas que surgen particularmente del ser humano, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocernos como seres humanos, como personas capaces de crear, de proponer y atender a través de soluciones. ¿Qué es la innovación social? Hay distintos conceptos con los que nosotros nos podemos encontrar en distintos momentos del mundo, ¿no? Hay unos conceptos que se desarrollaron en 1939, otros en los 40, en la década de los 70. Sin embargo, todos estos conceptos tienen algo en común. Hobsbawm nos decía en 1939 que no toda intervención o invención es mecánica, y no es mecánica porque ahí interviene el ser humano, la persona, y que también no toda invención es descubierta por la ciencia natural. Siempre nos han hecho creer, desde que nosotros estamos pequeños, estamos en la educación básica, la media, que todo lo descubre la ciencia natural. Pero aquí también entra lo biológico y también entran las ciencias sociales, ¿no? Después Wicks, en 1940, nos dice que la innovación social busca generar nuevas formas, ¿verdad? Nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de organizar el mundo y especialmente para promover un orden, que yo creo que la sociedad de hoy en día también lo amerita, un orden social marcado por la equidad y por la justicia. Posteriormente, en 1970, se definía la innovación social como una forma enfocada puntualmente en resolver todas las rupturas que se iban generando en la sociedad. Venía la innovación social como hacer una especie de reparación, de reestructuración. Y posteriormente, en 1977, que es uno de los conceptos que a mí más me llega, junto con el de la CEPAL, es que la innovación social es una herramienta que sirve particularmente, y yo lo aplico mucho en mis materias vinculadas a las políticas públicas, para responder a los problemas sociales. La sociedad es una sociedad compleja, rodeada de un sistema complejo en donde convergen distintas problemáticas, problemas económicos, problemas políticos, problemas culturales, pero la innovación social viene a responder las problemáticas vinculadas también al mundo social. Y también viene a responderlo, pero de forma autoorganizada. ¿A qué nos referimos nosotros cuando se habla de forma autoorganizada? Que ahí participan ¿quiénes? Nosotros, las personas, los seres humanos. No interviene la máquina. La única máquina que tenemos nosotros es nuestra cabeza para construir, para proponer, para desarrollar ideas y no solo quedarnos con esas ideas, sino también nosotros para implementarlas. Y algo muy importante, para implementar y desarrollar acciones, no de manera individual, sino que la innovación social tiene algo particular que permite actuar de manera colectiva y especialmente apuntar hacia el bienestar común. Posteriormente se desarrolló un concepto también bien interesante, que es de la CEPAL, que es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que por cierto tiene su sede acá en Santiago de Chile.
Y ellos colocaron este concepto en el 2008. Ellos decían, bueno, sí, la innovación social es importante la participación de los distintos actores, pero siempre, siempre la innovación social debe apuntar a resolver problemas, modificando situaciones, atendiendo necesidades. Y para ello es importante lo que vemos acá en el lado derecho de la presentación, la participación ciudadana. Sin participación ciudadana es imposible generar iniciativas que permitan atender a una problemática puntual. También la CEPAL nos dice que la innovación social surge como esas nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestionar, y particularmente yo considero que trae estas nuevas formas de gestionar porque se incorpora a la comunidad. Normalmente la comunidad siempre ha estado rezagada de intervenciones. Normalmente la comunidad siempre ha estado rezagada de desarrollar propuestas, y la innovación social viene e incorpora a la comunidad a esos espacios. Sin la comunidad es imposible generar resultados desde la innovación social. Es por ello, y quizás torna repetitivo, pero siempre lo resalto, de que la innovación social fortalece sin duda la participación comunitaria. Y el actor, que es la comunidad, viene a ser parte del desarrollo social, del desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelve, pero también forma parte de su propio desarrollo, es decir, del desarrollo propio, individual. Por tanto, este concepto sin duda genera conciencia ciudadana, ¿verdad? Y fortalecimiento de la democracia, que es un concepto que por supuesto en los últimos tiempos ha estado en boga. ¿Será que vivimos o no en sociedades democráticas o más o menos democráticas? Pero si se fortalece el papel de la comunidad y la participación ciudadana y comunitaria, se fortalece por supuesto la democracia. Algunas características que plantea la CEPAL en cuanto a la innovación social: dice que se pueden generar iniciativas, por supuesto con la participación de la comunidad, e iniciativas que pueden ser replicables. Es decir, que si yo genero una iniciativa que atiende una problemática puntual acá en Chile, quizás también en México se puede replicar una iniciativa. Claro, considerando el contexto, considerando la participación de otros actores, pero puede ser iniciativas que sean replicables. También estas iniciativas deben apuntar siempre a conceptos muy importantes y que han estado en toda la historia de nuestros países, que es la pobreza. La innovación social debiese atacar o apostar por la erradicación de la pobreza, especialmente generando la autonomía de los seres humanos y el desarrollo de las capacidades de los seres humanos para poder combatir esas situaciones de desigualdad. También debe apostar a disminuir la discriminación arbitraria, por decirlo de alguna manera, no discriminar a ninguna persona ni por su sexo, ni por su género, ni por su nacionalidad, entre otros elementos, ¿no? Disminuir la exclusión social que existe también en la actualidad, y también la exclusión de muchas personas y muchos actores en el ámbito económico. Y por supuesto, potenciar la sostenibilidad. Ya ahí en esta primera parte planteo qué es la innovación social. Y en resumen, la innovación social es una herramienta que nos permite atacar una problemática y que hay que incorporar la participación comunitaria para poder atacar distintas problemáticas. Es como la definición más exacta, más fácil que podríamos resumir de esto. Pero también es importante preguntarnos qué no es la innovación social, qué no es. ¿Verdad? La innovación social no es atender los problemas de manera individual. La innovación social es participar, interactuar y dialogar. Tampoco es que yo voy a introducir un producto o un servicio en la sociedad y ya. No, la innovación social busca ser novedosa, generar valor social y por supuesto generar algo tan importante que es el cambio social. Tampoco la innovación social es generar una acción simplemente para que un grupo o un sector específico tenga beneficios propios. No, la innovación social va más allá. Busca generar conciencia, busca generar cambio, y por supuesto algo mucho más profundo que el cambio es la transformación social. Y acá está como el sentido de mi presentación, y quise traer a uno de los autores chilenos, sobre todo,
que habla del sentido del humano. Yo siento que en cualquier ámbito, especialmente en el ámbito de la innovación social, es importante rescatar qué es el sentido del humano. Humberto Maturana era un biólogo chileno que desarrolló un concepto, que es el concepto de la autopoiesis, y él decía que cada sistema es capaz de reproducirse y de mantenerse, ¿no? Sin embargo, él desarrolló distintos textos, hablaba de las emociones, del lenguaje, y justamente también tiene un texto que se llama El sentido del humano, ¿no? Que a mí me interesa mucho y lo comparto mucho también en mis exposiciones en clase y ahora también lo estoy compartiendo con ustedes en este concepto. ¿A qué se refiere incorporar el sentido del humano en la innovación social? A darle voz a las personas que no tienen voz. Incorporar el concepto de participación. Hacer a las personas y a las comunidades parte de los procesos de intervención. Que esas personas tengan la capacidad de discutir, de tomar decisiones y, por supuesto, asumir y ejercer el poder, que también es importante. Entonces, el sentido del humano viene a incorporar y va de la mano con el concepto de participación comunitaria. Y también el sentido del humano va de la mano con reconocernos a nosotros mismos como personas, es decir, todos nosotros participamos en esos procesos de innovación, los que hemos tenido la oportunidad de participar en estas iniciativas, reconocernos como personas en un primer momento, ya sea en alguna organización, en algún movimiento, en alguna institución. Pero más allá de reconocernos como personas, el concepto que nos da Humberto Maturana invita a que nosotros nos reconozcamos como seres humanos. Y también que nos preguntemos, ¿qué es ser humano? ¿Verdad? Puede ser muchas cosas el ser humano. El ser humano es alguien que puede innovar, el ser humano es alguien que puede producir cambios, el ser humano es alguien que puede canalizar distintas situaciones y también es alguien que puede luchar. Porque si el ser humano no lucha, no hay cambio ni transformación social dentro de la innovación social. Entonces, esta persona es capaz de y tiene que reconocerse, nosotros como personas, como seres humanos, dentro de un proceso de innovación social, debemos reconocernos como seres que somos capaces de innovar, de proponer, que también es importante, que tiene que ver con tener ideas, planificar, desarrollar estrategias, pero también tenemos que tener la capacidad de accionar, de ejecutar, de llevar a cabo lo que nosotros teníamos como idea a una realidad concreta, porque si no, no hay cambio. Aquí hay una frase que él utiliza mucho en su texto, Humberto Maturana, y él dice, las personas no somos iguales. Lo que usted oye de lo que yo digo tiene que ver con usted y no conmigo. El mundo en el que vivimos es de distinta clase al que uno corrientemente piensa. No es un mundo de objetos independientes de nosotros, de lo que hacemos. Es un mundo que surge en la dinámica de nuestro operar como seres humanos. Y esta frase, ¿qué nos dice? Que nosotros no vivimos en un mundo de manera individual. Nosotros vivimos en un mundo en donde nosotros nos relacionamos con otros seres humanos. Y que independientemente de que nosotros no seamos iguales, tenemos que tener la capacidad de relacionarnos. Y algo muy importante, la capacidad de dialogar. Entonces, él nos da ahí tres ideas. El mundo que vivimos se configura con otros, por supuesto, y la innovación social nos los está diciendo. Para producir cambios tenemos que incorporar a distintos actores. Segundo, uno siempre es generador del mundo en el que vive. Claro, dentro de la innovación social uno puede generar un mundo. ¿Cómo? A través de las ideas, a través de las propuestas, a través del diálogo. Y tercero, el mundo en el que vivimos es más fluido de lo que parece. Y ese mundo se va a hacer mucho más fluido si yo soy capaz como ser humano de establecer relaciones basadas en el respeto, en el reconocimiento y en el diálogo. Y a eso también nos invita la innovación social, a respetarnos, a dialogar y a reconocernos para poder implementar acciones y generar cambios. Si nosotros somos capaces, diría Humberto Maturana, de relacionarnos humanamente, entonces también podemos generar cambios. ¿Y los cambios cómo se producen? Dentro de la innovación social, a través del diálogo, a través del lenguaje verbal, es decir, de la forma en que nosotros
nos comunicamos. Y algo muy importante, y esta frase a mí me gusta mucho y que ligo mucho a la innovación social, es que tenemos que ser capaces de escuchar, de entender, en vez de dominar. No imponer mi idea por las ideas de otras personas, sino dialogar y ponernos de acuerdo para ver cuál es la mejor alternativa de solución. Como dice Humberto Maturana, todos somos capaces de todo, y lo único que me permitirá a mí en algún momento del vivir, no ser lo que no quiero ser, es saber lo que puedo hacer, ser. Entonces, el ser, que somos nosotros, los seres humanos, somos capaces de proponer. La innovación social propone a través de las ideas y somos capaces de hacer, es decir, de concretar e iniciar acciones. Eso es innovar socialmente con sentido humano, apostar por el cambio y por la transformación social. Muchas gracias por escucharme y espero que haya sido muy grata esta breve presentación. No me quise extender en el tiempo para tampoco interrumpir a mis compañeros. Muchas gracias, maestra Eliane. Ya tendremos oportunidad de regresar al tema y así introducimos esta conversación explorando este concepto de la innovación social que, pues como decíamos al principio, tiene una complejidad que poco a poco queremos ir desentrañando, pero que por lo pronto tenemos claro es una manera en que la participación comunitaria, la participación de la sociedad civil es fundamental. Y para continuar con el tema, el ingeniero Samuel Rojas, docente en la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, nos va a hablar de un tema también fundamental para poder hacer las distinciones que corresponden a este tema. Y su charla tiene el título de La innovación ética. ¿Se puede ser ético y emprendedor? Cedo la palabra al ingeniero Samuel Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, por estar acá. Vamos a conversar un poco de esto, de que si se puede ser ético o no se puede ser ético como emprendedor. Voy a compartir la presentación. Creo que ahí debiese estarse viendo sin problemas. Por favor, confírmenme. ¿Sí? Se está viendo. Excelente, ya. Entonces, la innovación ética, ¿se puede ser ético de emprendedor? Es una gran pregunta, una gran consulta que sobre todo en los tiempos que hoy día vivimos podemos darnos a conocer y reflejar esto, si uno puede ser emprendedor y ético, si se contrapone o no se contrapone. Primero tenemos que empezar hablando sobre qué es ética, qué es éticamente correcto. Tiene que ver un poco con la moral, tiene que ver con aspectos legales, tiene que ver con los recursos naturales. Hoy día la ética abarca muchos sentidos de todo nuestro quehacer normal. Pero como concepto, la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Eso lo dice Aristóteles, o sea, ¿qué es lo bueno y lo malo? Eso es lo ético. Y después ya un poco más moderno, un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en la comunidad. O sea, que al final la misma comunidad, el mismo entorno, dice qué es ético y qué no es ético. Y eso va obviamente avanzando dependiendo de cómo vamos avanzando también los seres humanos actualmente. ¿Y qué es emprendedor? O sea, podemos ser éticos y emprendedor si se contrapone o se contrapone esto. Un emprendedor es una persona con resiliencia, orientada al logro, agrega valor a la sociedad, busca probar oportunidades a partir de la creación de un nuevo proceso, producto de organización. O sea, el emprendedor agrega valor a la sociedad y la ética está obviamente hoy día más que nunca relacionada con la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos juntar esas dos cosas? Porque antiguamente, hoy día se habla de emprendedor, pero cuando antes se hablaba de empresario, uno imaginaba esa persona regordeta, fumándose un puro, con los pies sobre un gran escritorio. Y hoy día el emprendedor se ve un poco más amigable, más consciente de su entorno. Por lo tanto, el emprendimiento hoy día es complejo no verlo de una forma más amigable. Además, que cada vez lo vemos mucho más cercano. ¿Y qué es la innovación? La innovación es un proceso colectivo, nuevamente, la sociedad, interactivo, continuo, complejo e incierto mediante el cual las empresas crean y adaptan o adoptan productos, procesos, arreglos y organizaciones con el fin de cimentar sus ventajas competitivas. Aquí,
¿Qué pasa con la innovación? La innovación es importante e interesante e influye obviamente en el quehacer del ser humano. La innovación no es estéril. La innovación se realiza en torno al ser humano. Cuando yo quiero tener una ventaja competitiva frente a mi competencia, lo que estoy pensando yo es cómo el ser humano o mi cliente acepta o no acepta esta innovación. Por eso yo siempre planteo de que la innovación es innovación cuando tu cliente o tu usuario la valora. Si tú innovas y desplegas tiempo en eso y el usuario no le toma valor a eso, es porque el usuario no entiende por qué innovaste en eso, por qué cambiaste incluso a veces productos innovadores, que se llaman innovadores, entienden a entrampar procesos que antes eran mucho más fáciles y culturalmente mucho más aceptados. ¿Y cómo creamos entonces innovación? Y ahí está lo deseable y lo posible. Hoy día pensar en una innovación ética tiene que ver en lo deseable y lo posible. Y lo deseable es qué quieres hacer. Es muy gráfico lo que vemos nosotros como ejemplo de Netflix, que hace un tiempo atrás, cuando estaba Blockbuster a punto, o sea, en su cima, Netflix dijo que quería venderlo. ¿Y qué pasó? Blockbuster dijo, no, eso no es de hoy día. Por supuesto, en ese tiempo, recordemos que en ese tiempo había cassette para ingresar. El internet era algo que muy raro de verlo, era algo que no era accesible, por lo tanto, no era posible pensar. Acuérdense que las fotos se demoraban en cargar y en caer, por lo tanto, en ese tiempo Netflix no era algo que pudiese funcionar, por lo tanto, era muy deseable, pero muy poco posible. ¿Y qué hoy día es posible o no? Hoy día es todo posible. ¿Y quién tiene esas posibilidades? Obviamente la ética. La ética, la connotación en cuánto afectas tú a tu entorno, eso lo hace posible o no hace posible. Entonces, aquí tenemos unida la innovación y la tecnología de manera muy importante. O sea, la innovación va de la mano a la tecnología. Hoy día vemos tecnología en todos lados. Por lo tanto, la tecnología tiene un conocimiento, tiene una razón de ser. Y no simplemente de dejar todos estos artículos en un puro producto. No, puede ser eso, pero va más allá. Va más allá. Hoy día nos estamos preocupando, por ejemplo, qué pasa con ese celular. Claro, antes teníamos muchas cosas tecnológicas y ya tenemos uno solo, pero ¿qué pasa con eso? Y todas las empresas hoy día están pensando en qué hacen después con toda esta basura tecnológica. ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente, al momento de emprender algún negocio, hay que tener conciencia de la comunidad y qué vamos a hacer con esto. O sea, no podemos pensar que vamos a tener un producto o vamos a realizar un servicio y que no afecte a nadie. Un emprendedor es un agente de cambio en la sociedad. Ese agente de cambio en la sociedad es tan simple. Si tú te pones a vender ropa, empiezas a emprender a vender ropa, estás poniendo un lugar en donde antes no había en tu entorno ese tipo de ropa. O te pones a hacer algún producto alimenticio, no sé, pasteles, galletas. Esas galletas cambian el entorno. ¿Y cómo no va a cambiar si cuando vas creciendo empiezas a generar empleo? Obviamente que ahí tenemos un cambio en nuestro entorno de sociedad. Y eso es que es lo responsable. Hoy día, con las redes sociales y con todas las comunicaciones que tenemos hoy día, es mucho más fácil salir a la vista cuando alguna empresa hace algo que la comunidad, la sociedad encuentra que no es deseable. Entonces, las consecuencias importantes para la vida de las personas y su comunidad, ahí está el emprendimiento y ahí está la innovación. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias y un emprendedor tiene responsabilidad. Y por un lado, tiene la responsabilidad de contaminar esta energía de ser emprendedor, pero también tiene la responsabilidad de ser capaz de entender que todo lo que hace tiene una consecuencia en su entorno. No solamente en de que un cliente le entregaste mal un producto, va mucho más allá, va de entender que los residuos que tú generas, tanto tecnológicos como cualquier tipo, sean debidamente tratados. Y eso, obviamente, la gente hoy día te está preguntando. Te está preguntando si tú le envías un envase o un paquete, ¿es reciclable o no es reciclable? No solamente si es bonito, no. Si se puede usar después, se puede reutilizar en alguna otra cosa. Esas cosas, esas consecuencias hoy día, obviamente, tienen que ser tomadas en cuenta. Las interacciones que antes eran impensadas. O sea, esta misma charla, hace no mucho, antes de la pandemia, nosotros íbamos a decir, mire, hay una videoconferencia y era como, oh, pero no es lo mismo. Y hoy día hay una cantidad de videoconferencias a diario que uno no es capaz de verlas todas. Esta interacción que antes eran impensadas, hoy día son reales y son gracias a la tecnología y son gracias a la innovación.
Bueno, también son gracias a nuestro amigo coronavirus. Pero las interacciones impensadas hoy día, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Por ejemplo, esto, el bullying cibernético. O sea, el 2019 había un 14%. Hoy día hay una denuncia de un 24%, esto en Chile, en los colegios de Chile. O sea, y eso es lo que se denuncia. Pero esto hoy día hay una connotación que, claro, uno no puede decir, antes uno en la vida normal, uno no anda diciendo lo que piensa, porque hay un cierto filtro, hay un cierto respeto por las otras personas. En cambio, este ciberespacio no tiene ese respeto y todos dicen lo que quieren. Y ese es el gran problema. Y genera esas condiciones o esas discusiones eternas en Twitter, en Instagram, en donde no llegan a nada. Porque no reconozco al otro, no hay esa humanidad del otro lado. Cuando uno discutía en la calle o planteaba sus opiniones, había un otro al frente y uno lo entendía como eso. Entonces, hoy en día es súper importante entender que obviamente las interacciones han cambiado, pero hay que ser responsable también de ellos. La creación o destrucción de empleo. Acá, hoy día, con innovación, hoy día podemos obviamente destruir los empleos tradicionales, como dicen algunos. Pero ojo, van de la mano también en cómo nosotros también como ciudadanos vamos transformando. Hay una responsabilidad, por supuesto, una responsabilidad con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial decida qué hace una máquina o qué no hace una máquina. Qué manera uno va cambiando esa forma de entender lo que hace la máquina. O sea, una máquina puede 100% decidir por ti, o esa máquina realmente puede, tú decides cómo piensa. Y ahí también hay un tema. ¿Cómo entonces va cambiando la conducta del consumidor después de este COVID? Hoy día todo esto anterior no tiene sentido. Hoy día, por ejemplo, la gente es más consciente de la ropa que usa. ¿Por qué? Porque tuvo más tiempo de concientizar también. Hoy día la gente ahorra, hoy día la gente aumentó suscripciones online para poder leer, hay pagos sin contacto, hay un mayor apoyo a la comunidad. Hoy día la gente es más consciente de su comunidad, de su entorno. Las grandes corporaciones están teniendo grandes complejidades porque ya más personas lo apuntan con el dedo. Las teleconferencias han aumentado, la educación en línea, antes era algo súper poco tradicional, hoy día lo primero que pregunta a alguien, oye, ¿ya hay forma de hacer esto online? El uso de redes sociales, conexiones de banda ancha, hoy día a la tecnología tuvimos que ir, o sea, aumentamos creo que en 20 años la forma de ocupar tecnología. Todas estas cosas van obviamente mejorando nuestra calidad de vida. Si no mejoran nuestra calidad de vida, ahí estamos entrando en grandes problemas. Obviamente la gente está pensando también en vivir más cercano a su trabajo, en vivir con menos muchas personas también. O sea, todo esto del COVID-19, toda esta pandemia que nos tiene el mundo vuelto loco, ha obviamente cambiado la forma de ver nuestro mundo, por lo tanto también cambiado la forma de uno emprender. Uno ya no puede emprender como antes pensaba en la pandemia. Hoy día pensar que solamente puede pagar con efectivo es una locura. Que no tiene la opción de pagar en online es una locura. O sea, todas estas cosas hoy día es necesario pensarlas para que podamos avanzar en un emprendimiento obviamente ético y también rentable. ¿Qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica aumentó el teletrabajo en 324%. Obviamente que hoy día cambió esto. Yo conozco corporaciones en las cuales están cerrando oficinas físicas y solamente están abriendo pequeños espacios para poder hacer espacios de reuniones, pero no ya oficinas de trabajo. El comercio electrónico, la educación, o sea, todo esto cambió. Y esto obviamente tiene que facilitar la vida de las personas. Por eso también los gobiernos están ayudando también a hacer la educación tecnológica para las personas que no están acostumbradas a la tecnología, porque yo creo que todo va hacia allá, hacia ocupar mayor la tecnología, y obviamente la tecnología lleva un gran grado de innovación. Antes, las chimeneas simbolizaban crecimiento, simbolizaban progreso, y eso hoy día nadie piensa en cómo montar una industria que contamine. O sea, aquí veo un humo blanco, pero aún así la gente se cuestiona en ¿cuánto contaminará eso? Por lo tanto, las energías renovables hoy día se han ganado espacio. Grandes corporaciones hoy día tienen ingresos mayores incluso en productos verdes que productos no verdes. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de energías primarias producidas a partir de energías renovables. Chile lleva un gran avance en eso. Y vamos hacia allá. La gente está mirando, va entendiendo que esto es algo que tenemos que empezar a pensar, que tenemos que empezar a reconocer. Y al momento de reconocer, vamos también a seleccionar. El consumidor se pone, obviamente,
el consumidor siempre ha sido el centro de un emprendimiento, pero aquí el consumidor está hablándote, gritándote que tienes que tener conciencia de todo esto que tienes que hoy día, de la forma en que tienes que producir. Entonces, para terminar, la ética no solo evalúa las cosas si es bueno o malo, la ética empuja a hacer el bien al ser humano. Entonces, la tecnología y el emprendimiento tienen que ir en esa línea, en hacerle bien al ser humano. Cuando tenemos hoy día la gente está consumiendo más alimentos saludables porque tiene conciencia de que cualquier cosa que come no es buena. Tiene más conciencia de hacer deporte, tiene más conciencia de otras cosas. Y ahí la ética va también, la ética social tiene un gran rol. La invitación a ocupar la imaginación moral tiene que ver en que, ok, tú puedes solucionar un problema a través de la innovación y un emprendimiento, pero eso tiene que tener que ayudar con un mundo mejor. Si no ayuda al mundo, tu emprendimiento seguro que no va a ir muy lejos. Si no tiene una acción social, una responsabilidad ahí, no va a ayudar y no va a avanzar mucho. Asegurarse que las máquinas no dañen a los seres humanos también. Hoy día el emprendimiento no puede ser una máquina que dañe, que perjudique el medio ambiente, que perjudique las horas, por ejemplo, que no deje dormir una persona. Todo ese tipo de conciencia. Hoy día no puedo instalar una máquina en cualquier lugar que meta mucho ruido, sino que hay responsabilidad en torno a eso. La innovación está al servicio de las personas y eso es fundamental. La innovación está al servicio, no está en contra. Entonces, con todo lo que hemos hablado, no tiene sentido hacer innovación en el otro sentido, sin tener responsabilidad y conciencia en que ayudamos a las personas. Calidad en el rol del emprendedor en estos cambios. Somos nosotros los emprendedores que empujamos esa innovación. Somos nosotros los que, bichos raros, que identificamos dificultades y esas dificultades nosotros les damos alguna solución. Y esa claridad es lo que tenemos que tener nosotros conciencia para poder hacer un emprendimiento ético. Los procesos de innovación como una oportunidad y necesidad. Una oportunidad, siempre está en la oportunidad, pero la necesidad es importante entender que tiene que tener este rol y este marco que tiene que ver con un emprendimiento ético y responsable con la sociedad. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Entonces, hoy día te invito a, como emprendedor, pensar en la innovación con responsabilidad, pensar en un emprendimiento con responsabilidad de la comunidad y hacer un motor de cambio respecto a lo que puedas hacer y lo que puede hacer este emprendimiento en tu entorno y en tu comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Samuel Rojas, que nos hace este planteamiento tan importante, porque sin duda hay una gran corriente mundial impulsando la aproximación ética en el mundo del emprendimiento. Y el mundo del emprendimiento en los negocios, donde tradicionalmente ocurre, ahora tiene también un espacio en lo social, y la innovación social y el emprendimiento tradicional tienen por ahí algunos cruces que tenemos que estar considerando. Muy bien, pues vamos a nuestra tercera participación con la doctora Miriam Gleason, que es profesora de la Facultad de Estudios Humanísticos en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y que nos va a llevar a explorar estos conceptos de la innovación social, pero ya más específicamente en el mundo de la educación superior, con su charla que es la innovación social y la tercera misión de la universidad. Adelante, doctora Gleason. Muchas gracias, doctor Julio. Comparto pantalla. Estamos ahí ya viendo. Pues muchas gracias por el espacio para platicar un poquito sobre la innovación social y la tercera misión de la universidad. Empecemos con, pues, ¿cuál es la misión de la universidad? Históricamente, desde el siglo XIX, había un modelo dominante con dos principales misiones, enseñanza e investigación. Y ya a finales del siglo XX y en el siglo XXI se empieza a integrar esta tercera misión de responsabilidad social, donde se pone el conocimiento en pro del desarrollo económico y social. Entonces, ¿cuál es este contexto en el que estamos? Nuestra sociedad es una sociedad globalizada que tiene
problemas económicos, sociales y ambientales. Muchos de ellos están enlistados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estas metas propuestas por las Naciones Unidas, donde se plantean los problemas a lo mejor de pobreza, de salud, de educación, del medio ambiente, ecosistemas terrestres, marinos, de la paz, de la desigualdad, etcétera. Y ante este contexto, pues muchos foros universitarios de diálogo internacional o regional de la educación se están preguntando de nuevo y replanteando cuál es el rol de la universidad ante esta situación. Y se identifica este potencial de las universidades para contribuir en el desarrollo económico, cultural y social. Coincidiendo un poco con Vina y Pereira, que hablan acerca de cómo podemos reimaginarnos este futuro de la universidad, ellas plantean 6 prioridades. La primera, reconocer que la universidad tiene una gran influencia en promover el potencial humano de los estudiantes como agentes de cambio. También es muy importante que las universidades sean un espacio que puedan cuestionar con pensamiento crítico los paradigmas y las condiciones de nuestra sociedad. Y la universidad debe ir transformándose del know-how al how-know, es decir, al cómo saber, de manera que el aprendizaje se vuelve un aprendizaje permanente en los estudiantes para toda la vida. Las instituciones de educación superior deben de participar y comprometerse con la comunidad, visualizando un mejor futuro, y también esto requiere pues un cambio total del sistema, de la estructura de la universidad, desde los espacios físicos, el acomodo del mobiliario, hasta todo el modelo educativo en cuanto a estrategias didácticas, en cuanto a la misión, la visión, los valores, y todo el currículo. Logrando esto, pues se pretende que el rol de la universidad cambie de ser parte del problema a más bien ser parte de la solución. Entonces, ante los desafíos sociales que enfrentamos, las universidades y sus modelos educativos se están moviendo a un enfoque por competencias y buscan estrategias didácticas de aprendizaje experiencial, es decir, estas vivencias de los estudiantes donde ellos sean los protagonistas en el proceso educativo. Y una de las estrategias didácticas que se están implementando son los proyectos de innovación social. Estos proyectos de innovación social se pueden presentar de diferentes formas en la universidad o las integran de diferentes maneras, como puede ser, por ejemplo, estancias o laboratorios, a lo mejor un laboratorio de ciudadanía, pueden ser también estas actividades del servicio social, pero lo importante es ya lograr que permee de tal forma que ya los cursos regulares de las materias curriculares tengan de una manera transversal como estrategia didáctica estos proyectos de innovación social. Ahora, ¿qué es innovación social en el ámbito educativo? Vamos a analizar 2 perspectivas, una que es la que presenta Tuning de América Latina, que tiene esa visión desde la universidad, desde la institución. Por lo tanto, lo define como una competencia organizacional en donde directivos, líderes, docentes, estudiantes, investigadores, toda la comunidad educativa en general, ofrecen soluciones a las problemáticas de la sociedad. Y por otro lado está esta perspectiva de innovación social educativa que presenta Kalemaki y sus colegas en un marco del programa de investigación e innovación de la Unión Europea, pero ya lo aterrizan más a una estrategia didáctica, a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a los estudiantes. Entonces ellos lo definen como un proceso de aprendizaje, como ya dijeron algunos otros colegas, que sin duda es algo colaborativo para que se empodere a los estudiantes como agentes de cambio y puedan ellos desarrollar sus competencias identificando estas oportunidades que hay en la sociedad para generar un valor con acciones innovadoras. Y muy importante, pues esto siempre en busca de una sociedad más democrática y sostenible. Ahora, en este enfoque por competencias, habría que analizar el rol de los profesores
y las universidades estar muy atentos en capacitarles, porque va a estar ejecutando distintos roles. Por ejemplo, el de coach, en ese sentido que debe estar motivando a los estudiantes y acercarse a guiar su desarrollo personal. El ser facilitador, rescatando esos conocimientos previos de los estudiantes y sus intereses. Estar evaluando constantemente para que los estudiantes logren los estándares de desempeño y revisen sus resultados. Y evidentemente también el rol de experto, en el cual conecta con todo el conocimiento disciplinar. Es el docente el que va a proporcionar la teoría, los textos, los ejemplos, conducir este pensamiento crítico y de análisis. Pero cuando el docente guía, dirige algún proyecto de innovación social con los estudiantes, pues implica todavía más competencias de parte del docente que debe de tener, porque ya no es solamente un compromiso con la materia curricular, sino un compromiso y una dedicación con la causa social. Y debe de tener una gran habilidad de adaptación al cambio, enfrentar diversas situaciones y cambiantes, porque sucede cuando ya nos aproximamos a una comunidad, pues generalmente las cosas a veces no son como se planean. Tiene que tener una gran capacidad de administración del tiempo, promover la cultura de autogestión, porque los estudiantes son los que se deben de involucrar y deben de cumplir con los tiempos, con las entregas, etcétera. Es muy importante también este trabajo de parte del docente de gestionar con todos los actores y socios colaboradores. Llámense, pues pueden ser los representantes de una comunidad indígena, pueden ser los representantes de un centro gerontológico o una fundación que hace acciones en pro del medio ambiente, y él tiene que estar coordinando todas las actividades. Muy relevante esta cuestión de aprovechamiento de los recursos. Generalmente cuando hablamos de proyectos de innovación social, esto es lo que generalmente falta. Se debe de hacer lo más con lo que se tiene, aprovechar también las tecnologías digitales, que son una gran herramienta en este tipo de proyectos. Y la gran ventaja de los proyectos de innovación social es que desarrollan no solamente las competencias disciplinares de los estudiantes, que las ponen al servicio de la comunidad, sino todas estas competencias transversales, desde creatividad, comunicación, gestión de proyectos y planeación, la responsabilidad, esta tolerancia a la incertidumbre, el sentido ético, la toma de decisiones, en fin, un sinnúmero de competencias que los propios estudiantes al terminar de participar en estos proyectos externan y expresan que han desarrollado y se vuelven más sensibles a su comunidad. Y quisiera terminar con esta parte de las etapas por las que pasan estos proyectos de innovación social, retomando la propuesta de Murray y colegas, en donde hay una primera etapa donde los estudiantes tienen que acercarse a la comunidad y hacer un diagnóstico, una radiografía de las causas de la necesidad, para que a partir de ello puedan generar esas ideas y propuestas, desarrollar los prototipos, las pruebas piloto, las comienzan a implementar, y viene luego esta etapa muy importante de evaluación, que para hacer estas modificaciones o ajustes que son resultado de un diálogo muy cercano y de una escucha empática de las personas de la comunidad, para que este resultado del proyecto, esta propuesta, este producto, este servicio, sea como un traje hecho a la medida de ellos. Y por último vendría este escalamiento y este cambio sistémico. Ahora, muchos estudios han revelado que estas dos últimas etapas en los proyectos universitarios de innovación social generalmente no llegan luego a concluirse por falta de recursos, por falta de personal, por falta de seguimiento. Es por ello que se hacen las siguientes recomendaciones. La primera sería tratar de eliminar las barreras de financiamiento mediante alianzas con patrocinadores o con donadores. También es muy importante tejer estas redes de colaboración al interior de la universidad, o sea, docentes, estudiantes, investigadores, directivos, todos, pero también
al exterior de la universidad, con empresas comprometidas con la sociedad y con el medio, con ONGs, con el gobierno, todo el que se quiera sumar. Y por último, muy importante que las universidades tengan un área, un departamento que puedan dar un seguimiento puntual a todos estos proyectos, que puedan registrar lo que se ha hecho, que puedan medir los resultados, que puedan proveer como parte del personal de los proyectos a sus grupos de estudiantes y den continuidad, garantizando que estos proyectos lleguen a estas últimas etapas, que es lo que en el Tecnológico de Monterrey realiza el Centro Internacional de Innovación Social, que está en Chiapas, y que a continuación Marta Velázquez nos va un poquito a llevar a explicar cómo es que el Tecnológico de Monterrey lleva todo esto de los que les estoy platicando a una práctica ya en la realidad. Muchísimas gracias. Su micrófono, doctor. Gracias, Miriam. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gleason. Pues hemos estado haciendo un recorrido desde lo conceptual y lo general, y ahora ya hemos llegado al contexto universitario. O sea, la innovación social, si tiene un espacio donde se tiene que impulsar, donde se tiene que crear una cultura, pues uno de los agentes más importantes en la sociedad contemporánea, pues es la universidad. Y allí es necesario que se construyan elementos para que los egresados de las universidades tienen un impacto en su entorno, más allá de su profesión. Y bueno, para ya cerrar esta parte del conversatorio y pasar a la interacción con el resto de participantes, tenemos nuestra cuarta charla con la maestra Marta Velázquez, como ya nos adelantaba Miriam. Y ella nos va a mostrar cómo justamente estos conceptos de innovación social en el mundo universitario, pero también, como nos explicó Miriam, en contacto con la comunidad, están en un laboratorio real, y de tal manera que la maestra Marta Velázquez nos va a hablar sobre el Centro Internacional para la Innovación Social como generador de competencias de transformación social. Adelante, Marta, por favor. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias también por el apoyo para proyectar las diapositivas. Vamos a dar un momentito para poder verlas. Si la podemos poner, por favor, en modo presentación. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias por esta oportunidad, pues de compartirles brevemente lo que estamos desarrollando en el Centro Internacional para la Innovación Social del Tecnológico de Monterrey. Pues hemos generado esta experiencia, este centro en torno a la innovación social y al liderazgo para la transformación social, como ya nos lo comentó el doctor Julio Rubio. Y pues es un honor compartir este espacio con los colegas de la Universidad Central de Chile y por supuesto con mis colegas del Tecnológico de Monterrey. Si vamos a la siguiente, por favor. Pues el Tecnológico de Monterrey cuenta con campus distribuidos a lo largo de la República Mexicana. El campus ubicado en el sur-sureste de la República, como podemos observar en este mapa, pues es el estado de Chiapas. Es el campus que se encuentra localizado en el estado de Chiapas, el cual es frontera con Guatemala, y es uno de los estados con mayor riqueza natural y cultural del país. Cuenta con campus, este campus está en Tuxtla Gutiérrez y el centro está localizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Este lugar es el corazón, San Cristóbal de las Casas es el corazón del mundo indígena, en el cual
pues se conjuntan una serie de comunidades para desarrollar actividades, pero en general, pues contamos con comunidades originarias descendientes de los mayas, pueblos vivos con historia y tradiciones invaluables. Chiapas es un estado con grandes contrastes. Por un lado, su riqueza natural y cultural es indudable. Sin embargo, estas pues, se ven eclipsadas por los altos índices de marginación, de pobreza y de pobreza extrema. Han sido siglos de rezago histórico, desde donde se han generado diferentes levantamientos y luchas sociales a favor de la inclusión, de la paz y del bienestar para todas y todos. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Gracias. Pues teniendo presencia el Tecnológico de Monterrey en un estado lleno de contrastes, como ya les mencioné, con altas tasas de marginación, de analfabetismo, de pobreza, pues se declara que la especialización y la vocación del TEC en esta zona del país, en Chiapas, es la innovación social. Ya hemos escuchado con todas las conferencias anteriores los beneficios, las bondades de la innovación social, de tal forma que de manera colaborativa, estudiantes y docentes, en conjunto con las comunidades y los pueblos originarios de esta región, desarrollemos iniciativas que contribuyan a la mejora de los niveles de bienestar de la población vulnerable. Pues es así como se impulsó la creación del Centro Internacional para la Innovación Social, en donde hacemos realidad la tercera misión de la universidad, la cual nos acaba de explicar la doctora Miriam. Esta tercera misión impulsa la creación y la transmisión de conocimiento en favor del bienestar y del desarrollo de la comunidad en diferentes dimensiones. Pues el CIS, nuestro centro, materializa este cambio necesario dentro de las universidades, pasando de ser espectadores a ser parte activa de la generación de soluciones a las problemáticas sociales. Desde este espacio, el CIS, se acompañan y se desarrollan acciones de transformación en bien de la comunidad y contribuimos a la formación ética y ciudadana de las y los estudiantes, desarrollando capacidades pues, para los futuros agentes de cambio. Si pasamos a la siguiente. Gracias. Retomando también estos roles que ya nos explicaba la doctora Miriam, pues el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje lo basamos en la metodología del aprendizaje basado en retos. Entonces, lo que buscamos es, a través de estrategia, pues es a través de la escucha, el diálogo, pues favorecer a la creatividad, a la innovación y al trabajo en conjunto para la generación de soluciones innovadoras. Podemos observar en la filmina que los roles de docentes, los estudiantes, pues se vuelven más activos, inmersos en una generación constante de conocimientos y de oportunidades de aprendizaje. Se incorpora también un elemento clave, el cual es la comunidad, la organización, la empresa, que funge como un socio en la formación. Acompaña el proceso, sensibilizando a las y los estudiantes sobre el entorno, sus problemáticas y las causas estructurales que generaron dicha realidad. Pues todos los actores participan en un proceso de co-creación y de codiseño, pues de las soluciones o propuestas que se van a plantear, pues a dichas problemáticas. Retomando el concepto de aprendizaje experiencial, que también ya nos presentaron anteriormente, pues este proceso facilita que las y los estudiantes le dan sentido y valor al compromiso, pues que se activa en primer lugar desde su persona, pues hacia el grupo o a la organización vinculada. El vínculo se establece pues, desde el diálogo, la sensibilización y la cooperación a partir de establecer relaciones horizontales, en donde se valora y se aprende junto con el otro y no desde una visión de ideas impuestas. Esta interacción se da de manera continua, así como el acercamiento a la realidad. Promovemos en los estudiantes el desarrollo de su agencia moral que les permite transitar de las emociones generadas a la luz del encuentro con el otro, a la luz de una realidad también compleja, hacia la racionalidad. Es decir, que no solo queda a nivel de emociones todo lo que perciben, sino que en realidad entiendan, comprendan lo que está sucediendo de fondo en este contexto. Pues a través de un proceso de reflexión, de análisis, también de desaprendizajes, pues de esta forma es posible generar un aprendizaje permanente o un aprendizaje significativo para la vida. Pasamos a la siguiente, por favor.
La complejidad del contexto de Chiapas, como les he mencionado, nos ha permitido pues abordar diferentes problemáticas, desde donde estudiantes de diferentes disciplinas han podido colaborar. En la Filmina podemos observar proyectos que impulsan la sostenibilidad, como el desarrollo de sistemas de captación de agua pluvial, experiencias ecoturísticas que promueven la conciencia ambiental y cultural. Por otro lado, alineado a los objetivos de desarrollo sustentable, pues también se ha promovido el trabajo trabajo decente, a partir del impulso de la cadena productiva de café y de una integración más justa de los productores locales. A su vez, pues también en estos proyectos se fortalecen las capacidades de los individuos, abordando dimensiones importantes como justicia, dignidad y derechos humanos. A continuación les voy a presentar un breve video en donde podemos observar y escuchar de voz de los estudiantes cómo han vivido estas experiencias. Si pasamos a la siguiente, por favor. Nuestro reto como clase de emprendimiento fue ir a la comunidad de Common Diagnostic. Fue una inmersión completa para nosotros poder investigar y poder encontrar problemas sociales que se encuentren en la comunidad. Yo asistí a la comunidad de Ciscao, estábamos trabajando en un proyecto de captación de aguas pluviales. Participé en el reto de Snaúl Contón, es un grupo de 39 artesanas de 4 comunidades, todas del municipio de Chenaló. A mí me tocó trabajar en una comunidad con una mujer que se llama Juanita, que trabaja haciendo textiles. Pues en realidad al principio el proyecto nada más era que le ayudáramos como a difundir un poquito su marca, hiciéramos tarjetas de presentación y que hiciéramos etiquetas para su ropa. Pues el primer día que nosotros fuimos a la comunidad, entramos a su casa, nos recibió muy amable, nos sentamos en la sala a platicar todos con ella y nos empezó a contar su historia, ¿no? El proyecto lo llevamos mucho más allá de lo que nos había pedido, no fue nada más un proyecto de tarjetas de presentación y de etiquetas. O sea, ahorita estamos en un proceso de que pueda registrar su marca, le ayudamos, todos los textiles que ella vende ya tienen como una marquita que ella siempre le deja bordada. Le hicimos una plantilla de Excel para que pudiera llevar la administración del proyecto, que se volvió algo muy personal la relación que tuvimos con ella. O sea, ya era un trato como de, a ver, Juanita, tú dime, ¿te parece esto? ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? Siento que me quedo con una tarea, me quedo con una obligación de irme a mi casa y no solamente decir, me la pasé muy padre y tengo mis horas de servicio y ya. El reto fue trabajar con una familia en los lagos de colores en Ciscao, que se llama Juncolal, donde nosotros proponíamos soluciones que ellos nos pedían para mejorar la situación de sus cabañas y cómo poder hacer que ese se convirtiera en un sitio seguro, eficaz y que creara un valor económico, pero a la vez que también fuera algo ecoturístico. Pude sentir mayor empatía y con la comunidad con la que yo estuve trabajando y con todos mis compañeros y asumir el reto de poder hacer mi trabajo de la manera más eficientemente. Es un reto que fue difícil, la verdad, no fue nada sencillo, pero es un reto que vale la pena porque te ayuda a crecer más como persona y hace que trabajes mejor. Aquí están el trabajo que hicimos todos nosotros, todos los proyectos, tanto de las redes, los costos y todos los reglamentos que nos pediste. Espero que te sirvan mucho para tu negocio, para tu familia. Y va a ser de mucha utilidad para todo el espacio. Y esto es de ustedes y cuando gusten regresar, tienen las puertas abiertas, esta es su casa, este es su espacio y esto lo hacen ustedes también y lo hace el TEC de Monterrey. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues quizás pudiésemos pensar que los alumnos muy entusiasmados de ir a un estado de belleza natural y qué pasó, ¿verdad? Al momento de, pues, como humanidad de enfrentar esta pandemia, pues considerando, ¿verdad?, la crisis sanitaria que vivimos actualmente en todo el mundo por la pandemia de COVID-19
y la necesidad de aislarnos para preservar nuestra salud, nos dimos a la tarea de impulsar una nueva línea de trabajo llamado inclusión digital, para posibilitar el derecho de acceso y uso de las tecnologías a las comunidades rurales, a nuestros socios formadores. De esta forma contribuimos a la disminución de la brecha de desigualdad e inequidad, pues a través de la apropiación y la transformación digital. Podríamos pensar que la experiencia virtual no facilitaría el desarrollo de las competencias éticas y ciudadanas al estar lejos. Sin embargo, pues al conservar estos elementos fundamentales como el diálogo, la escucha, la colaboración, pues la experiencia resurgió desde la virtualidad. En la siguiente diapositiva también quiero presentarles brevemente unos testimonios de estudiantes que vivieron esta experiencia a la distancia. Si le damos siguiente, por favor. La experiencia fue un desafío por muchas razones diferentes. Esta situación nos pone a prueba porque trabajar a distancia no es lo mismo que trabajar al lado del otro, ¿no? Ya no nos tocó por esta situación disfrutar toda la cultura, todas las tradiciones y todos los paisajes que hay en Chiapas y en San Cristóbal, pero nos adaptamos. Y creo que lo más rico fue que compartimos conocimientos de una manera igualitaria. No tanto nosotros aprendimos de sus estilos de vida y cómo ellos realmente entienden el mundo, y les pudimos compartir en nosotros, desde la inclusión digital, las habilidades que hemos desarrollado a través de nuestro trayecto. Pues nosotros buscamos generar valor en 4 principales pilares: en el impacto social, en la salud, en la independencia de intermediarios y en el crecimiento económico. También debo decir que llegué con la idea de yo enseñarle algo a estas comunidades y a estos socios. Nunca me imaginé cuánto ellos podrían enseñarme a mí en tan poco tiempo y a pesar de la distancia que nos separa. Porque a veces creemos que desde nuestras interpretaciones, desde nuestra perspectiva, porque estamos estudiando, tenemos las soluciones adecuadas. Pero cuando ya entendemos, escuchamos y tenemos empatía, tenemos la percepción y creo que mejor entendimiento de lo que la sociedad o grupos sociales en serio necesitan. El resultado fue mucho más allá de nuestras expectativas. Fue un trabajo muy profesional que nos ha permitido seguir avanzando y seguir aprendiendo, y nos está permitiendo adaptarnos un poquito más a la situación y estar más preparados para lo que venga. Y es un orgullo poder mencionar que formé parte del verano y nos demostramos que ni siquiera una pandemia puede detener la innovación social y el emprendimiento. Haz lo que puedas con lo que tienes, con lo que sabes y donde estés. ¿Qué quiere decir esto? Decirle a los estudiantes, y los estudiantes lo vivieron en el verano, y es desde donde estés, no importa que estés en la comodidad de tu casa, puedes trabajar por el otro. Muchas gracias, y le damos a la siguiente para ir cerrando esta presentación. Pues en los testimonios de las y los estudiantes que acabamos de ver, de escuchar, podemos identificar una serie de elementos que nos permiten afirmar que estas experiencias impulsan el desarrollo de diversas competencias, tales como la empatía, la ciudadanía, la inteligencia colectiva, entre otros. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en que a través de estas experiencias, pues las y los estudiantes ponen su talento personal y excelencia profesional al servicio de los demás, para implementar proyectos orientados a la transformación del entorno y el bienestar común con conciencia ética y responsabilidad social. Y esto es la gran apuesta del TEC,
el desarrollo del sentido humano. Si vamos, por favor, a la siguiente. Finalmente, las experiencias académicas que ofrecemos en el Centro Internacional para la Innovación Social, pues contribuyen directamente al desarrollo de las competencias de egreso que buscamos en el TEC. Profesionistas generadores de soluciones que impacten positivamente a la sociedad, profesionistas que impulsen la colaboración con apertura a la diversidad de personas, de saberes y culturas, y profesionistas con una práctica basada en la ética y en la responsabilidad social. Pues agradezco mucho su atención y regreso la palabra a nuestro moderador, el doctor Julio Rubio. Muchas gracias, Marta. Pues hemos hecho un recorrido desde lo conceptual hasta lo concreto y es momento de pasar a la parte final, tener una interacción tanto entre nuestros expositores como con los estudiantes y colegas que están aquí en la sala, como también los que nos están viendo a través de diferentes redes sociales. Así que lo primero quisiera preguntar si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Y si así deciden, pues pueden utilizar la manita del Zoom para que los identifiquemos. Y mientras esto ocurre, de igual manera también revisaremos en redes sociales si hay preguntas. Haré yo una primera ronda para ir dando tiempo que aparezcan otras preguntas para nuestros expositores. Y voy a partir de lo conceptual, ¿no? Primero, pero al final es una pregunta para los cuatro. Se ha comentado, por supuesto, pero yo creo que es un elemento fundamental en la innovación social que me gustaría que elaboráramos un poco más. Y se trata de la participación de la comunidad. O sea, ¿cómo es la interacción o hay elementos o principios que debamos considerar en los proyectos de innovación social en cuanto a la participación misma de la comunidad? Entonces, ¿tiene la comunidad una aportación que hacer o las soluciones podemos plantearlas y llevarlas simplemente? Pasamos esta ronda y le doy la palabra a Fer inmediatamente. Entonces, no sé, podemos empezar, quizá Eliani. Sí, yo creo que más que llevar las soluciones, en este proceso, es importante incorporar a la comunidad para que ellos también levanten cuáles son sus necesidades y problemáticas. Y para eso también hay herramientas, ¿no? Especialmente cuando uno realiza trabajos en comunidades, en contexto local, contexto territorial, uno utiliza mucho también es antigua, pero es muy práctica, la lluvia de ideas. Muchas veces una persona puede entender, bueno, esta es mi problemática, no sé, no hay tuberías por donde pase el agua potable, por ejemplo. Entonces, quizás ellos lo saben, pero trabajándolo en comunidad y sabiendo cuáles son las causas de esas problemáticas y cuáles pueden ser las consecuencias de si esa problemática no se soluciona, ahí es que se pueden generar alternativas de solución. Existe una herramienta muy antigua, que es una herramienta que desarrolló la CEPAL junto con otros organismos internacionales, la USAID, desde los 70, 60, que es la herramienta de marco lógico. Ha sido muy criticada. Sí. Criticada, yo la utilizo porque considero que la herramienta permite la generación de proyectos sociales y en este caso la innovación social es una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque incorpora las perspectivas de distintos actores, no solo de la comunidad. La comunidad es el actor clave, considero yo, pero también en este caso se incorporaría a la universidad o a las instituciones universitarias. También es importante el rol de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y por supuesto del gobierno nacional. Y algo muy importante dentro de este mundo tan movido y el sistema en el que vivimos, que es un sistema capitalista, sin duda alguna también hay que incorporar a la empresa privada. Uno dice que no, pero dentro de los proyectos sociales y dentro de la innovación social es importante la participación de todos los actores, haciendo el énfasis de que el actor primordial es la comunidad. Entonces yo creo que esa es una de las herramientas
con las que trabajo, una de las herramientas que me funciona cuando hago el levantamiento de problemáticas y de alternativas de solución. Excelente. ¿Algún otro de los expositores quiere agregar algo? Sí, doctor. Bueno, yo quisiera nada más hacer esta relación con las etapas que veíamos de los proyectos de innovación social. Evidentemente, desde la primera etapa, que es el diagnóstico, se hace muy necesaria esta inmersión en la comunidad, el casi que vivir al lado de ellos, su cotidianeidad, ¿no? A través del diálogo, a través de entrevistas, de una forma menos estructurada, para lograr esta empatía, ¿no? Con la comunidad. Después, en la parte de la generación de ideas, se hace muy necesario contar con la validación de parte de la comunidad, ¿no? Si es algo que les va a funcionar o no. Y como lo mencionaba yo, en la parte de evaluación es construir el proyecto juntos, construirlo de la mano e ir haciendo estas adaptaciones. Aquí lo importante es ver que el proyecto debe de empoderar a la comunidad y debe de ser de utilidad para su beneficio en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sin duda, la comunidad es el elemento más importante, pero es un trabajo colaborativo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Samuel. Sí, obviamente que la comunidad es sumamente importante. O sea, hoy día no existiría nada si no hay comunidad. Me gustaría hacer hincapié solamente en un punto, que, a ver, nosotros entendemos que los consumidores o los usuarios, en un principio, son mentirosos y infieles, ¿ya? Lo pongo en ejemplo. Cuando una persona compra un producto o un pastel o algo así, dice, es bueno, y no vuelve. Entonces, en este tipo de acciones sociales, de innovación social, es súper importante lo que decía la persona Miriam y Diani, la empatía. O sea, si no existe esa empatía y no llega a desempaparse con el otro, los proyectos sociales quedan truncos. ¿Ya? O sea, acá es fundamental, porque por último, en un negocio común y corriente, tú pasas de lado y filo, habrá alguien más en el mercado que acepte esto, no hay problema con eso. Pero acá, en el tema social, es súper importante la empatía, estar cercano con la gente, y él que te diga, después de un rato, como decían los alumnos, después de un rato yo venía a esto nomás, pero después al final me di cuenta que ellos necesitaban algo más. Y eso se logra gracias a la empatía y gracias a que después de romper esa barrera de la primera, o todo lo del tecnológico, todo lo de la universidad, como esa distancia, lograr la cercanía posible para que este proyecto funcione. Y eso es, ahí hay herramientas que son blandas, las cuales son sumamente necesarias para lograr un éxito en un emprendimiento social. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí en la sala con Fer Guames. Adelante, Fer, si abres tu micrófono y nos planteas, por favor, tu pregunta. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bien, yo quería hacer una consulta quizás a todos los expositores, él o la que me quiera contestar. Es una consulta quizás desde una perspectiva quizás un poquito más pesimista, en el sentido de que quería preguntar, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer frente de manera eficiente, ya sea como emprendedor o como consumidor o simplemente como ciudadano que trata de vivir de manera consciente, a las grandes corporaciones que muchas veces actúan más en beneficio de la utilidad que del bien común? Uno puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, podemos vivir la innovación social desde lo local o desde lo íntimo, lo que estaban comentando justamente ahora, desde la comunidad. Se pueden participar de movimientos sociales, como por ejemplo todo el movimiento de Friday for Future, pero a veces es un poco difícil desde este punto tan local, tan íntimo, tan pequeño, no desanimarse cuando se ven todas estas noticias alrededor del mundo que están pasando, de que en el fondo lo local a veces parece aportar muy poco. Esa es mi consulta. Muy bien. ¿Alguien quiere ofrecer una aproximación? Yo puedo responder. Adelante, adelante.
Sí, yo creo que una de las formas de hacer frente, sin duda, y yo creo que aquí lo diría Amartya Sen, es fortaleciendo las capacidades de los individuos. No hay forma de hacer frente a las grandes empresas si el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos no está dado. Es la única manera de acabar con lógicas opresivas, ¿no? Lógicas opresivas que están marcadas por las relaciones de poder que han estado desde la época de la colonia, en donde una persona ha sido vista como opresor y otra persona ha sido vista como oprimido. Entonces, si no hay un fortalecimiento profundo de las capacidades de los individuos, y aquí viene Humberto Maturana, de la persona y del ser humano, y que ese ser humano reconozca que tiene capacidades, porque no ha tenido la oportunidad de saber qué puede hacer y cómo puede hacerlo, no va a haber un frente o un enfrentamiento a estas lógicas que están súper atornilladas en las sociedades en que nosotros vivimos. Si yo como ser humano no reconozco qué es lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo hacer, va a ser muy difícil enfrentarme a algo y poder generar un cambio. Entonces, yo creo que es una de las formas, yo siempre creo que la educación, y no necesariamente la educación formal, creo que la educación popular, la educación desde lo comunitario, es una herramienta para poder hacer frente a estos aspectos. Muchas gracias, Eliani. A mí me gustaría agregar un poco, justo este fenómeno de la innovación social es una respuesta, digamos, a lo que los economistas podrían llamar fallas del mercado. De forma natural, la estructura económica no va a atender muchas situaciones, pero, ¿no? Acudiendo justo a la teoría de sistemas, Maturana y otros, el sistema siempre está en evolución y siempre se está transformando. Y desde la innovación social han surgido miles y miles de agentes alrededor del mundo que buscan otras aproximaciones a los fenómenos sociales y que van generando cambios. Son cambios graduales, ¿no? Pero hay ejemplos espectaculares de cambios que se han generado a partir de la participación social. En América Latina quizá todavía vamos empezando de cierta manera, pero aún así hay muchos ejemplos de agentes de la sociedad civil que logran ir modificando el sistema, ¿no? Y entonces, pues sí, ciertamente hay muchos fenómenos muy difíciles de resolver, pero me parece que el sistema se está moviendo y que hoy estamos viendo, estamos tratando de entender esos mecanismos para que el sistema evolucione. Voy aquí ahora a hacer una pregunta que nos llega de Nair Arlet Castillo del Pino y que nos dice que en América Latina la innovación no cuenta con altos índices de desarrollo y que en este contexto las universidades en su rol formador, ¿cómo pueden promover dicha transformación a nivel técnico y cultural? Ya Miriam y Marta nos han mostrado un ejemplo en concreto, pero quisiera ver si en general quisieran a comentar un poco de este tema. ¿Cómo pueden las universidades promover la transformación técnica y cultural para la innovación? ¿Quién le gustaría comentar? Sí, doctor. Bueno, aquí para contestar a la pregunta de Nair Arlet, tiene que ver con este cambio de estructura del cual hablábamos en las universidades en cuanto al aspecto técnico, es decir, toda la parte didáctica en la que se recurre a un enfoque para el desarrollo de las competencias. Entendemos a la competencia como este conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas que se ponen en marcha junto con muchas otras habilidades mentales en una situación concreta para un desempeño óptimo. Entonces, cuando nosotros exponemos a los estudiantes a estas situaciones vivenciales para que ellos pongan en marcha todas estas competencias en un entorno real, es cuando logramos que se desarrollen estas habilidades, ¿no? Estas competencias. Entonces, técnicamente las universidades lo que tienen que hacer es implementar estrategias didácticas
que promuevan estas situaciones. Y pues todo el modelo educativo tiene que estar alineado a esto, ¿no? Algunas otras estrategias didácticas, bueno, ya vimos que es aprendizaje por proyectos, estudios de casos, aprendizaje basados en problemas, y hay otra serie de estrategias que pueden contribuir a desarrollar todo esto, ¿no? No sé si contesté un poquito la pregunta y no sé si Marta quiere agregar algo más. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente la contribución pues, de la universidad pues va en función de esta capacidad de poner también foco en la metodología, en la manera de transferir este aprendizaje y de generar conocimiento, pues a raíz del establecimiento de un vínculo real con la comunidad, con la organización, de tal forma que los estudiantes puedan generar su propio aprendizaje, pero también ser estos agentes de cambio pues, para la comunidad y la organización. Creo que también es muy importante no pensar como que es un esfuerzo aislado, ¿verdad? Si queremos realmente hacer un impacto a largo plazo, un impacto importante en el bienestar y en la paz de las comunidades o de los grupos vulnerables, este esfuerzo debe ser permanente, ¿no? Y debe de ser tener un hilo conductor, de tal forma que los diferentes instrumentos o maneras de aproximarse a la realidad desde la parte académica, pues trabajen en conjunto, no sean esfuerzos aislados, porque realmente la aportación que podemos hacer desde la universidad es muy importante para las comunidades. Y por esto debemos de tener un énfasis en llevar este proceso a largo plazo para buscar el mayor impacto posible. Muy bien, estamos ya en la parte final de nuestro conversatorio, así que pues aprovechando este tema o cualquiera de los que se han planteado, podemos pasar como a una ronda final de participaciones de 1 minuto. Samuel, no sé si quisieras pues hacer un comentario final. Sí, bueno, primero entender la innovación como que no es algo que viene del cielo, ¿ya? La innovación es al contrario algo muy cercano, o sea, cambiar un proceso, una forma de hacer las cosas, eso ya es innovación. O sea, facilitar cualquier proceso, ya eso es innovación. Y hoy día la innovación está acceso no solamente hoy día en la universidad, que claramente es un lugar donde hay conocimiento, pero las universidades se dieron cuenta de que la gente está googleando y buscando tutoriales para aprender a adquirir nuevas tecnologías. Y la universidad la ha llevado a tener cursos gratuitos donde uno puede acceder. Las grandes universidades del mundo hay cursos gratuitos para adquirir conocimiento. Por lo tanto, ese mito de que la innovación la hace Steve Jobs o Microsoft, o sea, el caso del alumno que decía, él le hizo una tabla de Excel y posiblemente esa tabla de Excel fue una gran innovación para esa pequeña productora, la cual le ayudó a ordenarse. O sea, ya eso es una innovación. La innovación es más fácil de lo que pensamos. La innovación está ahí y los conocimientos están también a acceso de todos nosotros. Obviamente con mayor profundidad en una universidad, obviamente en lugares de estudio, pero la innovación está, por lo menos ingresar a la innovación hoy día cada vez es más fácil y con mucho menos costo. Muchas gracias. Eliani, ¿te gustaría hacer unos comentarios finales? Sí, bueno, ya respondiendo un poco también a una pregunta que había quedado de Anaír, que dice que cuáles son los principales desafíos para los gobiernos latinoamericanos que se enfrentan a una deshumanización hacia los migrantes. Especialmente yo creo que el principal desafío de los gobiernos latinoamericanos es reconocer la existencia de una problemática que no tiene que ver con una problemática a nivel migratorio, tiene que ver con una problemática a nivel humanitario. Eso es lo primero que deben hacer los gobiernos de América Latina. Y uno de los desafíos es poder trabajar con las organizaciones sociales que en distintos países trabajan la temática de migración. Y otro de los desafíos también es incorporar a los actores internacionales, a los organismos internacionales y tratar de replicar experiencias, ¿no? Experiencias exitosas, respetando los contextos de los distintos países. Y bueno, haciendo como tratando de tomar un poquito de las exposiciones de mis compañeros, rescato mucho lo que dice Samuel
sin duda la ética es importante. Una innovación social que no tenga el componente ético no es innovador. El componente ético habla del reconocimiento y del respeto, pero también habla de la reflexión de nuestros contenidos morales. Y también preguntarnos si estamos dispuestos a actualizar debido a la diversidad cultural, a la multiculturalidad y a la interculturalidad, ese código, ese sistema de creencias y de códigos morales que nosotros tenemos. Rescato también mucho lo que decía Miriam del sentido del tercer componente o la tercera misión de la universidad y de la participación de los distintos actores. Y por último, rescato la experiencia de Marta, que yo creo que es como engloba todo lo que nosotros dijimos, pero lo lleva a la práctica, ¿no? Y creo que esa experiencia de Chiapas es bastante enriquecedora. Y ahí muestra lo que plantea Humberto Maturana. Creo que en esa experiencia que tú relataste está el sentido del humano, cómo los estudiantes interactuaban con las comunidades y cómo generaban productos y servicios, pero no para satisfacer necesidades individuales, sino también para compartirlas de manera colectiva. Entonces eso es como lo que puedo rescatar, y agradezco profundamente este espacio de Karen, la directora de Relaciones Internacionales, de ustedes como Tecnológico de Monterrey. Creo que es grato estas instancias de compartir y también conocernos y compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, Eliani. Llegamos al final y aprovechando ese excelente recuento que has hecho, agradezco a todos los participantes, a los expositores, a las oficinas de internacionalización de ambas universidades y a los estudiantes, profesores, profesoras que nos han acompañado dentro y fuera de esta sala. Muchas gracias a todos por estar aquí y hasta luego.